El doctor Juan Robles llegó a su consultorio un poco más tarde de lo habitual, aún despejando los vestigios de un sueño intranquilo. Había sido un sueño extraño, aunque a decir verdad, apenas podía recordarlo. Solo quedaban destellos de una luz abrumadora y un eco profundo que resonaba en su cabeza. Al salir de su auto, un leve viento frío acarició su rostro, más helado de lo que cabría esperar para la época. Se encogió de hombros y ajustó el abrigo, apurándose en entrar. El consultorio se encontraba en una zona tranquila de la ciudad, una calle poco transitada donde solo el viento rompía la calma, agitando las hojas secas de los árboles. Robles cerró la puerta detrás de sí, encendiendo las luces mientras un inusual silencio parecía llenar el espacio, algo que nunca había notado antes. Cada lunes tenía una rutina de atender casos de ansiedad, terapia de pareja, y a veces alguna emergencia que surgía con pacientes crónicos, pero aquella mañana sentía una inquietud que no lograba explicar. Encendió la cafetera, y al abrir la persiana, observó que el cielo estaba especialmente claro, con un tono extraño, más luminoso de lo normal, casi como si el amanecer se hubiese detenido un momento para observar el mundo desde arriba. Sacudió la cabeza. Estaba cansado y su mente a veces le jugaba bromas en días así. Unos minutos después, cuando se disponía a repasar las notas de sus casos más recientes, sintió como un peso en el ambiente, algo inexplicable que parecía aferrarse a cada rincón de la oficina. Le restó importancia, y justo cuando pensaba que sería un día tranquilo, escuchó el eco de unos pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, firmes y resonantes, como si alguien se acercara con una certeza inquebrantable, cada paso pronunciado y solemne. Robles sintió un inexplicable escalofrío recorrerle la espalda, y su corazón dio un vuelco cuando la puerta del consultorio se abrió. Un hombre entró, de cabellos plateados y rostro sereno, aunque sus ojos parecían abarcar siglos. Su presencia lo llenaba todo, y en cuanto cerró la puerta detrás de él, el silencio se intensificó como si el aire mismo esperara, inmóvil. El doctor Robles apenas podía procesar lo que sus sentidos le transmitían cuando el hombre habló, su voz tan profunda que casi parecía surgir desde el mismo espacio en que se encontraban. Soy Dios. Necesito que me ayude. Robles miró a su inesperado visitante con escepticismo. Estaba acostumbrado a recibir personas con identidades peculiares, desde Napoleón hasta extraterrestres, y aunque nunca había tenido a alguien proclamarse como Dios, sabía que debía mantenerse profesional. ¿Usted es Dios?, dice. Robles entrecerró los ojos, tratando de observar cualquier pista que delatara una posible fantasía o delirio. Era solo otro caso más, uno complejo, sí, pero no el primero en su tipo. Sí. Soy Dios. La voz del hombre no flaqueó, y en sus ojos había una intensidad que lo hacía casi imposible de sostener. Pero Robles, como psicólogo, estaba entrenado para resistir y no dejarse llevar. Observó al hombre, con su rostro imperturbable y su calma, y le lanzó una leve sonrisa, entre profesional y paciente, preparado para lidiar con lo que fuera necesario. Entonces, el hombre extendió una mano hacia él. En ese instante, Robles contuvo la respiración. La piel de la mano comenzó a agrietarse, tornándose pálida y escamosa, cubierta de manchas amoratadas y parches sangrantes que se extendían ante sus ojos. Un olor rancio llenó la habitación, y Robles dio un paso atrás, horrorizado al ver cómo la carne parecía descomponerse en tiempo real. Pero antes de que pudiera gritar, el hombre movió la otra mano sobre la piel herida, y al instante, la lepra desapareció, dejando la piel completamente sana, como si nunca hubiera pasado nada. Robles quedó sin palabras, el pecho subiéndole y bajándole rápidamente. Cuando su mirada volvió a encontrarse con esos ojos serenos, ya no quedaba rastro de escepticismo en su mente. Aquello era real. ¿Por qué está aquí?,
El hombre se sentó en el sillón, clavando la vista en el vacío, como si sopesara siglos de historias en un solo pensamiento. Porque necesito hablar con alguien, dijo, y en su voz había un peso que parecía contener el ruido de todas las estrellas y las súplicas de toda alma. Sus manos, ahora sanas, descansaban sobre sus rodillas. He cargado con el destino del universo, y esa carga comienza a pesar. Las decisiones, las plegarias, los errores humanos y divinos. Estoy aquí porque deseo alivio, aunque solo sea por un momento. Robles sintió un escalofrío recorrerle la columna. Allí estaba, en su consultorio, frente a una entidad que, según sus propias palabras, era Dios. Y que ahora le hablaba, no con omnipotencia, sino con un deseo profundamente humano de ser escuchado. Aún en estado de asombro, Robles se ajustó en su asiento y se obligó a recuperar la compostura profesional. Después de todo, si su trabajo era escuchar y analizar, no podía hacer una excepción, ni siquiera en un caso como aquel. Así que tomó aire, buscó su libreta, y cruzó una pierna sobre la otra con calma. Bien. Señor Dios, ¿podría explicarme, desde su perspectiva, cuál es el problema? ¿Por qué siente que necesita ayuda? Dios asintió y se recostó en el sillón, su mirada perdida en algún punto indeterminado de la pared, como si buscara en sus recuerdos algo tan vasto que fuera imposible abarcarlo. El problema, doctor, es la carga de ser eterno y tener que decidir el destino de cada ser en cada instante. No importa cuánto bien intente hacer, siempre hay sufrimiento. A pesar de los milagros, de las enseñanzas, de la fe. Se interrumpió, entrelazando los dedos en un gesto de profunda frustración. Cada día me enfrento a decisiones imposibles, ¿entiende? Salvar una vida o dejarla ir. Dar esperanza o permitir que se extinga. Todo intento, toda acción tiene consecuencias, y la humanidad parece hundirse más en el caos. Robles asintió, como lo haría con cualquier paciente. Trató de disimular el estremecimiento que le causaba escuchar esas palabras de labios de alguien que se decía ser Dios, pero siguió con su labor de indagar y comprender. Entonces, diría que siente que las acciones que toma no logran cambiar las cosas. ¿Que la humanidad no responde de la forma en que espera? Dios suspiró, con un peso tan tangible que parecía llenar el consultorio entero. Exactamente. Los hombres encuentran la manera de ignorar las señales, de negar mis advertencias. He intentado guiar, sanar, he enviado a profetas, he intervenido de todas las formas posibles sin violar el libre albedrío. Pero cada intento parece despertar lo peor en muchos de ellos. El egoísmo, la indiferencia, la crueldad, todo aquello que no quise que existiera. Y aunque mis intenciones sean buenas, el resultado parece ser siempre el mismo. Robles entrelazó sus manos, sintiendo una creciente empatía, pero también una inquietud que le era difícil sacudirse. Era como si estuviera hablando con alguien que había conocido la profundidad de la desesperanza en su forma más absoluta. Siente que, aunque tiene el poder para cambiarlo todo, en realidad, no puede. ¿Es eso? Dios asintió, mirándolo con una expresión que parecía imposible de concebir en alguien omnipotente. Vulnerabilidad. Eso es, doctor. A veces, incluso yo me pregunto si existe un límite en mi poder para transformar aquello que no desea ser transformado. Robles, sintiendo que había llegado al fondo de la cuestión, observó con interés al hombre sentado frente a él, a quien comenzaba a tratar menos como una divinidad, y más como un alma en pena, una víctima de sus propias decisiones eternas. Desde cuando comenzó a sospechar que, quizá no puede cambiar el rumbo que ha tomado el mundo. Dios se quedó en silencio, mirando sus propias manos, como si buscara en ellas el origen de todo. Parecía perdido en un recuerdo, uno tan antiguo que las palabras parecían inadecuadas para describirlo. Fue con Adán y Eva, doctor. Mis primeros hijos.
Los creé, y los coloqué en el Edén, un lugar perfecto, sin maldad, sin dolor. Y les di solo una advertencia, una regla que pensé que jamás romperían. Hizo una pausa, sus labios apenas temblaban con algo parecido al pesar. Y aún así, desobedecieron. No entendía cómo podía ser. ¿Cómo alguien que lo tiene todo a su alcance decide perderlo todo? Robles asintió lentamente, tomando notas mientras lo escuchaba, aunque cada palabra de aquel hombre parecía tener un peso insondable, mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Entonces, desde ese momento, empezó a cuestionar si todo estaba bajo su control. Sí. Ellos tomaron una decisión, y esa elección desencadenó el caos. Podía haber intervenido, hacer que cambiaran de opinión, detenerlos, pero elegí respetar su decisión. Y, con ello, doctor, acepté algo que hasta hoy me atormenta. El libre albedrío puede crear destrucción. Robles notó cómo sus ojos parecían brillar con una pena antigua. Pensé que podría corregir el curso, que aún había esperanza en ellos. Fue entonces cuando tomé una decisión, más dolorosa de lo que cualquier ser podría soportar. Envié a mi propio hijo, Jesús, para que guiara a la humanidad, para que sufriera y muriera por ellos. Un sacrificio que pensé que sería el punto de inflexión. Que la humanidad comprendería que algo tan valioso no podía ser ignorado. Dios bajó la cabeza, sus ojos oscurecidos con un dolor que parecía tan profundo como la existencia misma. ¿Y cuál fue el resultado? Al principio, creí que había funcionado. Hubo esperanza, fe, amor, pero poco a poco, la humanidad volvió a su propio camino, aquel que lleva hacia la codicia, la violencia, la indiferencia. Mi hijo murió por ellos, y aún así, parecía que sus enseñanzas se volvían una carga olvidada, una excusa para la guerra y la opresión. A veces, doctor, me pregunto si siquiera fue suficiente. Robles se quedó en silencio, sin palabras para responder a esa última confesión. Frente a él, aquel ser que alguna vez fue omnipotente y absoluto, ahora estaba cubierto de un dolor tan tangible y humano, que Robles podía sentirlo aplastándole el pecho. Dios tomó una larga y temblorosa respiración, como si al recordar, el peso de los siglos se amontonara en sus palabras. Sus ojos se ensombrecieron mientras continuaba. A través de los años, doctor, he visto cómo mis palabras, mis enseñanzas, se han torcido hasta ser irreconocibles. He presenciado masacres, guerras, actos de pura crueldad, perpetrados en mi nombre, justificándose en lo que, según ellos, he mandado. La Inquisición, donde la tortura y las ejecuciones se hicieron comunes, todo en nombre de preservar la pureza de la fe. Las cruzadas, una matanza tras otra, donde miles perecieron, convencidos de que sus espadas cumplían mi voluntad. La voz de Dios temblaba, cargada de un resentimiento que parecía ajeno en alguien como él, como si incluso una divinidad pudiera ser herida por las decisiones de aquellos a quienes amaba. Y luego vinieron siglos de esclavitud, donde se tomaban mis palabras y se distorsionaban para justificar el dominio de un ser humano sobre otro. Líderes religiosos que afirmaban que servir a su amo era parte de la obediencia divina. Todo en mi nombre, Robles, como si el odio, la crueldad, hubieran nacido de mis enseñanzas. Robles lo miraba con una mezcla de asombro y desolación, su mente inundada con la enormidad de las palabras de Dios. Era como si todo el dolor de la humanidad, su propia incapacidad de reconocer el amor en su pureza, hubiera terminado afectando a quien lo había dado. ¿Y cómo ha podido soportarlo?, preguntó Robles, apenas un susurro. No se atrevía a romper el momento, pero la pregunta escapó de sus labios con una mezcla de curiosidad y empatía sincera. Dios mantuvo la mirada baja por unos instantes, y cuando volvió a hablar, su voz se suavizó, como una brisa tranquila después de una tormenta. Porque, a pesar de todo el mal, hay quienes todavía escuchan mi verdadero mensaje. Son pocos, pero existen.
Personas que, en silencio y sin esperar recompensa, eligen el camino del amor y de la compasión. Ellos no tuercen mis palabras ni buscan en la fe una excusa para dominar o juzgar a otros. Estas personas siguen mis enseñanzas porque entienden que la verdadera fe es servir a los demás. Dios se permitió una ligera sonrisa, apenas perceptible, pero llena de una ternura que iluminaba por un instante sus rasgos cansados. Ellos son los que dan, los que ofrecen ayuda a los extraños, los que eligen el perdón sobre el odio, quienes construyen comunidades sin miedo y sin exigir más que la paz para los demás. Son aquellos que viven en barrios peligrosos pero eligen no huir, que ven en el más necesitado a un hermano o hermana. Ellos son quienes me recuerdan que, aun cuando el mundo parezca consumido por la oscuridad, hay luces que nunca se apagan. Robles, conmovido, se encontró asintiendo, atrapado en aquella descripción de personas que, aunque pocas, brillaban como pequeñas antorchas en la negrura de la humanidad. Es por ellos, doctor, que puedo seguir. Son el testimonio de que el bien aún existe y me dan la fuerza para esperar y para creer, aún hoy, que la humanidad es capaz de salvarse a sí misma. Robles escuchó atentamente, notando una gravedad en las palabras de Dios que antes no había percibido. Con un suspiro, dejó su libreta sobre sus rodillas y miró a Dios con una mezcla de curiosidad y desesperanza. Si la humanidad ha llegado a ese punto, en el que solo unos pocos logran vivir en justicia y bondad, ¿por qué no simplemente se lleva a esas personas? Cree un mundo nuevo, uno donde reinen la bondad y la justicia. Podría empezar de nuevo, construir algo mejor, libre de todo esto. Dios lo miró con una tristeza profunda, como si aquella pregunta resonara en él de una manera que Robles no podía comprender. Su rostro, lleno de sabiduría y dolor, se oscureció. He pensado en ello, más veces de las que puedo contar. Pero llevarme a esos pocos y abandonar al resto. Sería un acto de traición a toda la humanidad. Ellos también son mis hijos, y aun en su oscuridad y sus errores, siento un amor indescriptible por cada uno de ellos. Sería más doloroso para mí dejarlos atrás, más aún que verlos odiarse, dañarse y destruirse entre ellos. Hubo un silencio denso, como si la sala misma estuviera capturando cada palabra y haciéndola resonar en los rincones de la mente de Robles. Tragó saliva, pero no desvió la mirada. Sabía que había otra pregunta que debía hacer, aunque le provocara un nudo en el estómago. Entonces, ¿todo este odio, esta maldad en aumento? ¿No es culpa de Satanás? Por un instante, Dios pareció endurecerse, su expresión tomando un matiz más oscuro y distante. Robles sintió como si estuviera escuchando algo que nunca debió saber. En el principio, sí. Admitió Dios, su tono lleno de un cansancio acumulado. La corrupción inicial en la humanidad, ese impulso hacia la desobediencia, la duda, Satanás fue el causante. Su caída y posterior influencia en la tierra generaron un conflicto interno en cada ser humano, uno que hace que el bien y el mal coexistan dentro de ustedes. Pero ahora, las cosas son diferentes. Dios alzó la mirada hacia el techo, como si estuviera buscando algo más allá de las paredes, algo intangible y lejano. En los últimos siglos, he percibido otra presencia. Algo extraño, algo que ni siquiera yo puedo identificar completamente. No tiene forma ni motivo, no actúa con un propósito claro. Es una fuerza errática, sin conciencia, pero insidiosa, que parece corromper a la humanidad en formas que van más allá de lo que Satanás podría haber soñado. Robles sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de una fuerza desconocida, una que ni siquiera Dios podía comprender, le resultaba incomprensible. ¿Por qué no es algo visible? Si es tan poderosa, ¿por qué no podemos verla en el mundo, en los actos de cada día? Dios esbozó una sonrisa amarga y negó lentamente con la cabeza. Esta corrupción es sutil, doctor.
Actúa en los momentos de soledad, en aquellos instantes en los que el individuo está completamente a solas, lejos de las miradas de los demás. Es entonces cuando los pensamientos más oscuros surgen, cuando los deseos de hacer daño, de dejarse llevar por el odio, empiezan a florecer. Esta presencia es una semilla de sombras que crece en lo oculto, en lo reprimido. Y esa oscuridad toma fuerza cuando no hay nadie más para observarla. Pero, ¿cómo podría? Robles tartamudeó, recordando noticias de personas respetadas que, de pronto, se volvían responsables de atrocidades. Es posible que lo hayas visto. Lo interrumpió Dios, con una voz suave pero inquietante. Personas amables, respetuosas, seres queridos que, cuando están en público, parecen ejemplares. Pero en privado, esa oscuridad que han dejado crecer se apodera de ellos. Se convierten en algo irreconocible, sus actos una contradicción absoluta con la imagen que muestran al mundo. Y cada día, esta fuerza enloquecida, errática, sigue alimentándose de cada rincón solitario en el corazón humano, creciendo como una peste invisible. Robles no pudo evitar sentir que cada palabra de Dios revelaba una verdad dolorosa, una que explicaba muchos de los horrores de la humanidad. Dios suspiró profundamente, su mirada perdiéndose en algún punto invisible. Creo que esta presencia, esta fuerza corrupta y sin rostro, surgió por todo el mal que la humanidad ha engendrado desde sus inicios. He visto a la humanidad hacer cosas que no debieron existir, actos de violencia, de crueldad, traiciones entre hermanos, padres contra hijos. Al principio, creía que había que darles tiempo, que aprenderían a ser mejores. Pero, ahora veo que este mal ha crecido, que se ha enraizado tan profundamente en sus corazones que tomó forma propia, independiente de mi voluntad. Este mal es tan inquietante que incluso Satanás ha comenzado a incomodarse. A veces creo que esta presencia lo intimida, como si fuera algo que ni siquiera él puede controlar. Un escalofrío recorrió a Robles. La idea de algo tan profundamente maligno, capaz de hacer sentir miedo al mismo príncipe de las tinieblas, le resultaba inimaginable. Las posibilidades de lo que esa fuerza podía significar y el hecho de que Dios reconociera su propia impotencia para erradicarla lo dejaban sin palabras. Las horas transcurrieron entre historias y reflexiones que parecían sacadas de las profundidades de la historia misma. Dios compartió con él los detalles de los primeros días de la humanidad, describiendo escenas de inocencia y bondad que parecían de otro mundo. Luego habló de la versión original de la Biblia, una que contenía misterios y verdades que ni siquiera la versión actual podría reflejar completamente. A medida que avanzaba la conversación, Robles se atrevió a preguntarle sobre otros temas que lo habían intrigado durante años. ¿Existían seres de otros mundos? Dios, con una sonrisa enigmática, le reveló que la creación era vasta, mucho más allá de lo que la humanidad podía concebir, y que, aunque la humanidad estaba lejos de comprender la totalidad del universo, no estaba sola en él. Luego hablaron de los dinosaurios y de los fósiles que la humanidad había encontrado. Dios explicó que ellos, los antiguos seres de la Tierra, eran parte de un ciclo previo de la vida, un ciclo que había cumplido su propósito mucho antes de la llegada de la humanidad. Finalmente, luego de un extenso intercambio de pensamientos, preguntas y respuestas, Dios se levantó de su asiento, y Robles hizo lo mismo, sintiendo una extraña mezcla de paz e inquietud. Gracias, doctor. Hacía siglos que no tenía una charla así. No se preocupe por el tiempo. He hecho que transcurriera de manera que sus otros pacientes no se vieran afectados. No quería que este momento se interrumpiera. Robles, aún procesando todo lo que había oído, asintió con una sonrisa agradecida. Gracias a usted por confiar en mí. Dios asintió una última vez y, tras una pequeña inclinación de cabeza, abrió la puerta y salió, dejando una extraña calma detrás de él.
El doctor Robles cerró el archivo del último caso del día, una pareja desgastada por secretos y resentimientos. Las infidelidades parecían volverse cada vez más comunes en su consultorio, y en su mente comenzaban a acumularse como un eco de la desesperanza que había sentido en la sesión con aquel hombre. Con Dios. Sacudió la cabeza, intentando alejar la fatiga que lo invadía, y recogió sus cosas antes de salir del edificio. Al llegar a casa, dejó las llaves en la entrada y se dejó caer en el sofá, dispuesto a desconectarse al menos por unas horas. Pero entonces, notó algo en la mesa del recibidor. Una hoja de papel, doblada cuidadosamente, lo esperaba con un aire solemne. La tomó, y al abrirla, sintió una mezcla extraña de calma y una inquietud punzante que se alojó en su pecho mientras leía. Gracias por escuchar. Tu ayuda me hizo reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Creo que tomaré aquella opción que tú mismo sugeriste. Me llevaré a todos, los justos y bondadosos, a otro mundo. Puede que me duela dejar a mi creación desamparada y en manos de aquel ser, pero más me dolería ver que toda mi creación muere en sus propias manos. No lo permitiré. Estate atento, doctor. Si puedes, trata de salvar a más gente. Y es probable que, en un futuro cercano, sea Satanás quien busque tu ayuda. Robles dejó la nota sobre la mesa, pero no pudo apartar la vista de ella. Las palabras se entremezclaban en su mente, resonando con una mezcla de paz y una intensa inquietud que lo recorría por completo. Si puedes, trata de salvar a más gente, repetía una y otra vez en su cabeza. ¿Qué podría significar realmente? ¿Y cómo podría él, un simple psicólogo, ser capaz de algo así? Mientras seguía perdido en sus pensamientos, oyó los pasos de su esposa que bajaba las escaleras, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Estás bien, querido? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Robles forzó una sonrisa, tratando de alejar el peso de todo lo que había experimentado ese día. Sí, estoy bien. Solo ha sido un día agotador. Le dio un suave beso en la frente, esperando tranquilizarla, y luego comenzó a subir las escaleras hacia su habitación. Cada paso hacia arriba parecía hacerlo más consciente de la nota y del significado de lo que había compartido con Dios en esa extraña sesión. Al llegar a su cuarto, se dejó caer en la cama y se quedó mirando el techo, tratando de asimilar todo. Su mente iba y venía entre el deber de salvar a más gente y la inquietante promesa de que Satanás, en algún momento, también buscaría su ayuda. Apagó la lámpara de la mesita de noche, dejando la habitación sumida en la penumbra, pero los pensamientos no lo abandonaban. Se acomodó y cerró los ojos, dejándose envolver por la oscuridad y el silencio de la noche. Sin embargo, la paz no llegaba del todo. Las palabras de Dios permanecían grabadas en su mente como un eco lejano y persistente. Y mientras el sueño comenzaba a llevarlo, un último pensamiento cruzó por su mente. Si acaso, al despertar, el mundo tal como lo conocía seguiría siendo el mismo. Y así, finalmente, se dejó llevar por el sueño, sabiendo que algo profundo, tal vez irreversible, había comenzado a moverse.